Problema 3. Hallar qué cosas nos piden. Nos piden ID. ¿Y quién es ID? Ah, ID, aquí está ID, mira, ID. La corriente que pasa por el diodo. ¿Qué más nos piden? B0. ¿Quién es B0? B0 es este voltaje, en este punto o en este punto, que es el voltaje, han llamado B0 al voltaje que está en este resistor de 5.6 kilo ohmios, identificado. IR es la corriente que circula, la corriente es IR, listo. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué tenemos en el circuito? Tenemos un voltaje I, acá es un voltaje, es como que tuviera una fuente por acá, una fuentecita de 12 voltios, ¿ya? Tenemos dos diodos. ¿De qué son los diodos, estimados? Uno de silicio y el otro de germanio. ¿Qué más tenemos? Ahí está la corriente de diodo, tenemos un resistor de 5.6 ohmios. ¿Cuál es la función de este resistor? Efectivamente, necesitamos este resistor para que aquí se genere una caída de tensión. Si aquí hay 12, aquí se va a generar una caída de tensión, y toda esa caída, para que los 12 voltios no estén aquí en los diodos y los puedan dañar, ¿sí? Los 12 voltios no caigan directamente sobre los diodos, sino sean consumidos una parte por él, y de esa manera estos diodos no se dañan, ¿sí? Función es el de proteger a los diodos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hallando ID, verificar si ambos diodos se encuentran polarizados correctamente. Positivo con positivo. Acá es positivo, la fuente. Positivo aquí, negativo correctamente. Como en los casos anteriores, no hay problema entonces. Sí están polarizados correctamente. Por tanto, ambos diodos se comportan como circuito abierto o cerrado. Profe, todavía no sé, no he analizado esa parte, solo sé que están polarizados correctamente. Bien, pero entonces vamos a hacer esto aquí. Además, ¿cuánto es el voltaje de la fuente? De I y el voltaje del diodo de silicio. Vamos a ver, vamos a escribir esa relación. BI y voltaje del diodo de germanio. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto es el BI? ¿Cuánto es el BI? 12 voltios, ¿no es cierto? Y el voltaje que necesita el de silicio, ¿cuánto es? El BI es 12 voltios. Y el voltaje que necesita el de silicio, el diodo de silicio, es 0.7 voltios. Veamos ahora qué pasa con el diodo de germanio. Lo pongo al costado. Sí, al costadito. El diodo de germanio, el voltaje I es 12 voltios. El diodo de germanio, ¿cuánto necesita? 0.3 voltios. Es mayor. Entonces, ahora sí, por tanto, ambos diodos se comportan como un circuito. Mira pues, el de silicio necesita 0.7 voltios para que comience, para que se cierre. Y él necesita 0.3 voltios. ¿Cuántos voltios estoy inyectando aquí? 12 voltios. Sobrado, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos puesto aquí. Voltaje I es 12, es mayor que el voltaje del diodo de silicio, o el voltaje requerido por el diodo de silicio. El voltaje BI es 12 y es mayor a 0.3, que es el voltaje requerido por el diodo de germanio. Entonces, como esos 12 voltios es suficiente, ¿qué sucede con ellos? Se comportan como un circuito cerrado o abierto. Circuito cerrado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué me piden? Pues, ¿no? Me piden la corriente ID. Entonces vamos a escribir otra vez ese circuito. ¿De acuerdo? Escribimos por aquí ese circuito. Copiamos por aquí y lo ponemos aquí abajo. Y ahora vamos a, de este diodo, sale este diodo, sale y ponemos el estado actual en el que se encuentra. ¿Sí? Ponemos el estado actual en el que se encuentra. ¿Cómo está esto? Cerrado. ¿Cómo está él? ¿Cómo se encuentra él? Cerrado. Pues si yo quiero hallar la ID, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos? Por la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice? Dice 12 voltios es igual a ¿qué? 0.7 voltios más 0.3 voltios más el voltaje en el... ¿Cuánto es el voltaje en el resistor? Vamos a ponerlo así, más voltaje en el resistor. 12 voltios es igual a... ¿Cuánto tenemos aquí? El voltaje en el resistor, profe, es la corriente IR. La corriente IR por
el voltaje que es, perdón, por 5.6 kilos. ¿De qué? De ohmios. Ahora sí, ¿cuánto será? Paso a paso, 12 voltios menos 0.7 voltios menos 0.3 voltios. ¿Sobre quién? 5. ¿Cuánto será? 1.96 mili. 10 a la menos 3 es mili. ¿Mili qué? Amperio. Ya tengo la corriente. Pero cuando este circuito está cerrado, la corriente que pasa por el resistor IR es igual a ¿quién? ¿No es la misma que la corriente que está pasando por los diodos? Sí, ¿por qué? Ponemos acá. Como el circuito está en serie, ¿cómo de frente? Y que se cumple. Como el circuito está en serie, ponemos aquí. ID es igual. ID es igual a IR, pues. Va tomando forma. ID es igual a IR, ¿no? Entonces me pedían IR, ID, ya está, ya lo calculé. La ID igual a, falta el B0. 0 va a ser igual a ¿qué? IR por 5.6. Pero IR sabemos cuánto es, ¿no es cierto? IR sabemos cuánto es. IR cuánto es? Es igual a ID. ID es ID es igual. IR ya lo hemos calculado, ahí está. ¿Cuánto será? 10.9, ¿qué cosa? Voltios.